Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy en el video vamos a hablar de 7 tips o 7 consejos para aquellas personas que recién van a comenzar en el mundo de los drones. No solamente pensemos en la gente con mucha experiencia, vamos a pensar mucho en la gente que recién comienza en el mundo de los drones y que muchas veces no sabe o no tiene claro cómo es que funcionan los drones o cómo es que hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces toda esa información la vamos a ver ahora en este pequeño video. Bien, antes que nada, bienvenido al mundo de los drones. Has llegado a un lugar donde una vez que llegas y empiezas a volar, difícilmente te escapes de este mundo. Los drones son algo realmente emocionante, son algo muy divertido de hacer. Pilotar un dron puede llegar a ser una experiencia muy gratificante y la verdad es que suele ser algo muy divertido siempre y cuando hagamos las cosas bien, no hagamos vuelos raros, no hagamos cosas muy extrañas y cosas que de repente podrían estar rayando hasta lo ilegal. Entonces, en ese sentido, si caes dentro de la legalidad, créeme que te vas a divertir muchísimo volando drones. Por otro lado, no tengas miedo. Los drones no son difíciles de volar. Los drones son una herramienta muy sencilla, muy fácil, donde lo más difícil es perderle el miedo. A lo largo de estos años que hemos estado dictando el curso, que me ha tocado experiencias con personas jóvenes, con personas no tan jóvenes, con personas mayores, he notado que lo más difícil de pilotar un dron no está en el pilotaje mismo, sino en perder el miedo a volar en dron, a tener el equipo a 60, 80, 100 metros de altura y probablemente a 60, 80 o hasta 200 metros de distancia. Muchas veces la gente tiene miedo de pilotar el dron de esa manera y lo más difícil normalmente es agarrar la confianza necesaria para poder volarlo. Entonces, tranquilo, con calma y poco a poco vamos a ver algunos tips para poder volar de manera más segura. Entonces, lo primero que tienes que hacer así antes de siquiera pensar en despegar el dron es conocerlo, es estudiar el manual, leer el manual, ver cómo se instalan las hélices, cómo se instalan las baterías, cómo se prende el dron, cómo se apaga el dron. En fin, todo lo que tiene que ver con la operación propia de nuestro equipo. Aprende lo que es la brújula o lo que es el compás, aprende cómo calibrarlo, aprende lo que es el IMU, aprende si es necesario calibrarlo, la cámara, las características de tu cámara, qué pasa si vuelas contra el sol, si vuelas con el sol detrás tuyo, qué pasa si hay mucho viento. En fin, todas estas características que debemos conocer antes de siquiera pensar en despegar nuestro dron, ¿ok? Entonces lo primero es conocer nuestro dron. El segundo punto que debes tomar en consideración es buscar un lugar amplio con muy pocos o ningún obstáculo para poder aprender a pilotar correctamente el dron. Lo más difícil de aprender son los movimientos básicos: subir, bajar, laterales, rotación, adelante, atrás. Esos son los movimientos más básicos que tú vas a poder hacer con el dron. Pero al no tener tú la experiencia necesaria para poder realizar estos movimientos o estas operaciones, te puede poner muy nervioso estos primeros vuelos y por lo tanto puedes llegar a cometer grandes errores. Por ello, lo recomendado es que busques lugares amplios, como por ejemplo nosotros cuando damos el curso para pilotaje de drones, nosotros desarrollamos toda la práctica en el Aeroclub. Es un lugar donde tenemos muchísimo espacio para poder volar los drones y de esa manera le vas a perder el miedo de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no tienes tanta chance de chocarte contra algo. Obviamente no todos van a poder volar en un aeroclub como nosotros, pero podrías buscar de repente irte a la playa en momentos que no haya gente para poder volar ahí tu dron y perderle el miedo al vuelo. El tercer paso es aprenderte de memoria los movimientos básicos de tu dron. Tu dron se va a mover en 3 ejes, lo que te va a permitir movimientos hacia adelante, hacia atrás, laterales, de rotación y para subir y bajar. Esos 3 movimientos van a ser la base de cualquier cosa que tú quieras hacer con el dron. Entonces es importantísimo que tú te aprendas estos 3 movimientos básicos para poder operar tu dron. A eso tienes que sumarle el movimiento de la cámara que se hace con la rueda que tienes en tu control. Este movimiento de la cámara, en líneas generales y en la mayoría de los drones, solamente se hace en movimiento vertical, de arriba hacia abajo. Por lo tanto,
tienes que complementar tus movimientos básicos con el movimiento de la cámara. Pero de manera inicial, olvídate de la cámara y solamente opera con los movimientos básicos del dron. El punto 4 de esta guía habla sobre cómo configurar nuestro dron. Lo más importante que tenemos que saber nosotros en lo que es la configuración del dron es cómo configurar o modificar la altura de vuelo para el retorno a casa. Nosotros cada vez que vayamos a volar debemos de modificar esta altura de vuelo debido a que no es lo mismo, por ejemplo, volar en zonas con obstáculos, con árboles de 20, 30 o 40 metros, que volar, por ejemplo, en campo abierto. En campo abierto tú puedes traer tu dron tranquilamente a 20, 30 o 40 metros en el caso que haga retorno a casa, pero si tenemos obstáculos de mayor altitud, debemos nosotros de configurarla con una altura tal que pueda superar todos los obstáculos que se encuentren en el camino. Lo siguiente que debemos configurar o aprender a configurar son lo que tiene que ver con la calibración, por ejemplo, del dron o la calibración de los controles, en el caso de ser necesario, cómo configurar, por ejemplo, la detección y evasión de obstáculos. También debemos de configurar, por ejemplo, la cámara, si es que sabemos. Si no saben cómo configurar o cómo cambiar las características de la cámara, lo mejor que podemos hacer es no tocarlo y dejarlo en automático. El punto 5 habla o tiene que ver con la importancia de cumplir las reglamentaciones o las regulaciones de tu país. Cada país tiene sus propias regulaciones, sus propias alturas y distancias máximas de vuelo. Es importante que las cumplas y que vueles siempre con cautela y con mucho cuidado. Es importante cumplir esto, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a poder tener vuelos mucho más tranquilos y especialmente si es que no tenemos mucha confianza en nuestra operación o en nuestro pilotaje en el dron. Ya les digo, volar un dron no es difícil, no dejen que te engañen, no vayas a pensar de que es algo sumamente complicado, no lo es muy sencillo de hacer. Pero es importante que cumplas con la normativa. Por lo tanto, en el caso de que en tu país sea obligatorio obtener una acreditación o una licencia, hazlo. Si no es, de todas maneras, lee cuáles son las reglamentaciones o las limitaciones para que tu vuelo sea dentro de lo legal. Como punto número 6, y cuando ya aprendiste y dominaste todas las técnicas básicas de vuelo, empieza a practicar con maniobras más complejas. Estas maniobras más complejas van a requerir, por ejemplo, la combinación de movimientos, desplazamientos laterales, con ascenso del dron o descenso del dron o rotaciones, en fin. Estos movimientos ya un poquito más avanzados son los que te van a hacer obtener mejores resultados cuando estés filmando videos. Estos videos, si solamente haces movimientos simples, no es que te vayan a quedar mal, pero no van a lograr resultados impactantes probablemente. Sin embargo, si nosotros podemos empezar a combinar estos movimientos para obtener desplazamientos un poco más complejos con nuestro dron, esto va a hacer de que nosotros podamos al final obtener mejores resultados. Punto 7, y que normalmente es donde yo hago mucho hincapié cuando hablo de los cursos, es el mantenimiento de nuestro equipo. Lo ideal es hacerle un mantenimiento preventivo cada entre 50 a 70 horas de vuelo. Sin embargo, cada vez que nosotros hagamos un vuelo y, por ejemplo, en un lugar donde haya tierra o haya polvo, siempre conviene limpiar con aire los motores de nuestro equipo, que es el lugar donde se puede acumular este polvo y como estos motores pueden llegar a ser un poco sensibles o un poco débiles en algunos casos, pueden llegar a generar problemas en nuestro dron. Entonces es importante darle un mantenimiento a nuestro. Lo otro en que a mí me gusta hacer mucho hincapié es la revisión de la maquinaria, por ejemplo, las hélices. Las hélices suelen ser elementos que se rompen o se rajan con bastante facilidad. Las hélices son muy económicas, ¿ok? Entonces, a la primera rajadura que nosotros veamos en una hélice, lo que tenemos que hacer de todas maneras es cambiar. No escatimen en cambiar las hélices, porque como les digo, son unos elementos muy económicos, pero que pueden causar mucho daño en el caso de que se rompan en pleno vuelo. Entonces, siempre tengan eso en consideración. Entonces, para cerrar, volar drones es súper divertido, es súper sencillo, no es complicado. Y las regulaciones normalmente no suelen ser demasiado complejas, no suelen ser demasiado complicadas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es volar, volar y volar.
vuela lo más que puedas, diviértete mucho con tu dron, intenta poco a poco hacer nuevas maniobras, nuevos movimientos, anda ganando confianza. Es importante la confianza en el tema de los vuelos, pero no te excedas en la confianza, no pienses de que nunca va a pasar nada. Eso es otro tema bastante importante que da para otro video específico, que tiene que ver con el exceso de confianza. ¿Sí? No te excedas en la confianza, pero confía en ti, confía en el equipo. Está hecho para volar esas alturas y esas distancias, así que diviértete, pásala bien, vuela tu dron, pero siempre con seguridad. Bien, hasta aquí llegamos con este video. Si te ha gustado, si te ha parecido que la información fue interesante o te sirvió o te puede llegar a servir para algo, no dudes en suscribirte, en darle like y dejar un comentario para poder saber si es que estos videos te están sirviendo o no. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.